Hablaremos de Pacomio. ¿Quién es Pacomio? Se preguntarán ustedes. Bueno, ya se lo preguntaron hace unos minutos y ya les contestamos. La tarea de Pacomio fue instituir en el desierto los primeros monasterios del mundo cristiano. Cuando decimos el desierto, decimos la Tebaida, claro, aquel lugar del Alto Egipto donde no había nadie, y al cabo de la prédica de numerosos ermitaños y ascetas quedó lleno de hombres santos. De hombres santos y de leones que se los comían. Claro, exactamente. Y se armó todo un verdadero sistema ecológico constituido por el león como depredador máximo en la cadena. Máximo, y en la mínima categoría el hombre santo al que se comían todos. Un poco por debajo de las algas, el hombre santo. Bueno, la historia de Pacomio fue escrita en versiones coptas. El idioma copto es un idioma que no alcanza a ser egipcio. Y según dicen los filólogos, es una lengua más apta para las descripciones que para la filosofía, como por ejemplo cualquier otra. Todas las lenguas son más altas para las descripciones que para la filosofía. Lo cual explica la belleza del libro. Porque describir es más fácil que filosofar. Claro. Bien, eso es lo que pasa. Pacomio nació, sin embargo, no sé sin embargo de qué, pero nació, en el año 286 en la localidad de Esné, en el Alto Egipto, muy cerca de Tebas. Tuvo una infancia pagana. No adoraba a los ídolos, sin embargo, más que en apariencia. Se hacía el pagano, pero no lo era. Cada vez incluso que bebía el vino de los sacrificios, lo vomitaba, prefigurando así su carácter cristiano. Que ya desde chico lo veían venir. Este me va a salir cristiano, decía el padre. Al cumplir 20 años, ingresó a la fuerza, será la fuerza, a las Fuerzas Armadas Argentinas. Por ejemplo. No, sin embargo, en el ejército romano. Y un buen día partió para su guarnición, que estaba en Antinópolis. Allí, por primera vez, se enteró de que existían sobre la tierra seres que se hacían llamar cristianos y que se dejaban martirizar antes que renegar de su fe. Se lo dijo probablemente un compañero. ¿Seguro? Sí, ¿sabes? Dice que hay unos tipos que se hacen llamar cristianos y que se dejan martirizar. Uy, esa es la mía, dijo él, Pacomio. Sí, ya sé. Pacomio empezó a frecuentarlos asiduamente a los cristianos y decidió consagrarse a la religión cristiana. Qué lindo. 3 años después llegó a Geneset, que en griego es el pueblo de Kenoboskion. Era un pueblo en el que vivían unos pocos habitantes, ya me imaginé, y que vivían sofocados por el clima de uno de los lugares más calurosos de la tierra, a saber, ese mismo pueblo. Claro, es difícil que un pueblo viva sofocado por el clima de otro pueblo. Bueno. En este caso pasaba exactamente eso. Se instaló allí, cultivó algunas legumbres y palmeras, me imagino que no de la misma manera y en el mismo sitio. Esto lo hizo para los forasteros que pasaban por el camino. En aquel lugar casi abandonado se hizo bautizar, como si para bautizarse hubiera que ir a un centro comercial. Fue entonces cuando oyó hablar de un antiguo de las Cesis, cuyo nombre era Palamón, un viejo asceta, y que vivía cerca de allí, en un cerro desértico, cercano a la ciudad griega de Diospolis Parva. El viejo asceta, o sea, Palamón, lo tomó como discípulo, pensando que iba a durar poco, porque nadie le duraba como discípulo. Y sin embargo, Pacomio se quedó 7 años, a pesar del programa de Palamón, que era durísimo. Además del ayuno y de la única ingestión de agua, pan y sal, a la que le agregaban un poco de ceniza para darle mal sabor. Bueno, Pacomio debía además aprender algunas consideraciones acerca del sueño. En realidad lo duro no era aprender consideraciones, sino no dormir. El viejo Palamón estaba convencido de que el sueño arrastraba al asceta a un mundo de ilusiones y errores, y debía entonces dormir lo menos posible.
sin acostarse además, para evitar la molicie del reposo. Claro. O sea, el sueño estrictamente necesario se lograba en cuclillas e incluso de pie, parado, apoyado contra la pared como un vigilante provincia. De ahí nace la tradición. En los futuros monasterios pacomianos, esta regla fue aplicada rigurosamente, esta. Ajá. La que tengo en la mano. Sí, sí. Si te dormías te la daban con esta regla. Los monjes dormían sentados en asientos bajos y el propio Pacomio pasó 15 años enteros sin acostarse para dormir. Ajá, Esto quiere decir que dormía parado, acostado o colgado. El aprendizaje de la vigilia lo hizo, mejor dicho, Pacomio, junto a Palamón, el viejo. Sí. El viejo lo mandaba a levantarse y a caminar por el desierto horas enteras, llevando piedras a fin de suprimir la tentación del sueño. Parece que si llevas piedras por el desierto, se te va la tentación de dormir. Existía una postura destinada a luchar contra el sueño. Se llamaba estacionarismo, no la conozco. Ajá. Y consistía en permanecer inmóvil con los brazos en cruz. En una de esas travesías por el desierto, Pacomio se encontró con un ángel. Uno se encuentra con todo el mundo. Con los brazos así, sí. Bien, parece que en un momento un ángel apareció desde la copa de una acacia y le dijo: instálate aquí, en la copa de esta acacia, y construye tu morada. Una multitud de hombres vendrá a ti. El ángel. Además, al igual que en las tradiciones hebraicas y del propio cristianismo, el ángel entregó a Pacomio la regla de los futuros monasterios. Ajá. Así Pacomio recibió de manos divinas el destino de los hombres y la ley bajo la cual deberían vivir. Sea como fuere, Pacomio decidió llevar a los hombres fuera del mundo, fuera del siglo, digamos, Nada del ruido. agrupándolos en torno a él o mejor dicho, instituir en el desierto comunidades que se basaran en reglas y principios nuevos. Hay que decir que hubo vacilaciones. Él por ahí no le gustaba la demasiada gente que atraían sus proezas ascéticas. Temía que el contacto con las personas fuera un obstáculo para la salvación de su alma. ¿Vio? Sí. El contacto con las personas es siempre un obstáculo para la salvación del alma de cualquiera. Pregúntemelo a mí. Sin embargo, se instaló en Tabenesi, donde su hermano Pablo y primer discípulo se le reunió. Se entregaban a mortificaciones, que para qué le voy a contar, ¿no? Por ejemplo, jornadas prolongadas bajo el sol envueltos en mantas. Ay, Dios. Es un spa, pero al revés. Y el primer comentario que se me ocurre es: ¡qué calor! No movían los pies ni las manos, peor todavía. Claro. Y que las mantenían extendidas para evitar que el sueño les ganara. Jamás se arrodillaban, los pies se le hinchaban y sus manos estaban llenas de sangre porque no las movían ante la multitud de mosquitos que las devoraban. Qué maravilla. Bueno, pronto, imagínese, baste que yo le cuente esto para que usted conjeture que el número de sus discípulos debe haber aumentado de tal modo que la construcción provisional edificada en Tabenesi resultó insuficiente. El segundo monasterio fue edificado en las cercanías de Pavou. Hay que decir que los demonios veían con malos ojos la empresa de este hombre, sí, ya me parecía. Y comenzaron las tentaciones, ¿vio cómo es? Dicen que por aquel entonces el diablo daba pruebas de una pobreza imaginativa poco común. Por ejemplo, cuando Pacomio se disponía a arrodillarse para orar, el demonio hacía bajo sus pies una especie de agujero. ¿Cómo será una especie de agujero para no ser un agujero? Sin salida. Esto a fin de que el santo se amedrentara y cesara de rezar. Ya se sabe cómo es uno, en cuanto ve un agujero, se amedrenta y deja de rezar. En otras oportunidades procuraban los demonios que Pacomio equivocara la elección de sus palabras durante el rezo y dijera cualquier otra cosa.
Más tarde, dice aquí, los demonios se presentaron bajo el aspecto de mujeres desnudas. ¡Ay, me está gustando! Bienvenidos. A mí me gusta mayormente el demonio cuando se me presenta bajo el aspecto de mujeres desnudas. En este caso se sentaban para comer con él, sí. Ajá. Dicen que Pacomio cerraba los ojos y también el corazón, por si acaso, y todo en general, hasta que ellas, se referirá probablemente a las mujeres desnudas, se desvanecían. Otro de placer. Sí, claro. Otro problema que tenía que ver con la regla de la vida monacal era la risa. No. Reír no estaba permitido. No. La risa de la asceta era el signo de que este tipo ya no estaba en guardia contra el demonio. Así, en ningún monasterio y ermita se permitía reír. Igual era bastante fácil de cumplir eso, por todo lo que viene describiendo. Sí, realmente, pero usted se iba a reír. Sí, ¿no? Usted llegaba recién y los veía así, se mataba de risa. Mira, no tenías derecho a nada si eras asceta, ni siquiera a sentirte orgulloso de tu propia ascesis. Sí, no. Una vez terminada la construcción del monasterio de Moncose, Pacomio se sintió orgulloso de su obra, de Moncose. Claro. ¿Qué es eso? Bueno, y la vio bella, qué bella. Ajá, entonces, enseguida temió que aquel sentimiento de orgullo lo precipitara al infierno. Tarde. Y desesperado se apresuró a desplazar algunas columnas para que el edificio fuera más feo. Esto explica la actitud de algunos, o de casi todos, los arquitectos de la ciudad de Buenos Aires, que han construido esto que vemos a nuestro alrededor para no irse al infierno. Pero tienen el paraíso ganado para siempre. Bueno, esta es una ascesis artística, ¿no?, que busca la fealdad en la asimetría y el malestar en lo no acabado. Bueno, mirá. Pacomio murió finalmente. Igual, ahora, Pacomio, sí. Que no digan que no se lo buscó. En el año 348 a causa de una peste. Tenía 62 años de edad. Fundó 9 monasterios y fue él quien organizó la vida cenobítica, como se la llamó. La disciplina impuesta por Pacomio era tal que exigía poner a Pacorro, me parece. Era tal que exigía poner a prueba la sinceridad y voluntad del candidato antes de ser aceptado, ¿no? Por ejemplo, obligaban al recién llegado a echarse en tierra ante cada monje que entraba o salía. Bueno, una vez sufrida esta primera prueba, el candidato era admitido en el interior y debía entregarse a las tareas más repugnantes. Por ejemplo, echarse en tierra cada vez que entraba alguno. Bien. Último detalle. La ascesis colectiva trajo cientos de problemas, sobre todo con la comida. Estas tenían lugar en el refectorio, y si algún monje quería ayunar, solo podía hacerlo allí. O sea, tenías que no comer en el lugar donde comías. Claro, como todo. Semejante situación se hizo intolerable, porque bastaba que un monje se abstuviera ostensiblemente de comer para que los demás se sintieran culpables, se acusaran de ser demasiado tibios en su ascesis y empezaran a no morfar. La cosa llegó a tal punto que finalmente nadie comía. Para solucionar este inconveniente, Pacomio creó una vestimenta con enormes capuchas para que cada uno pudiese, agachando el melón, cubrir el plato propio y comer al abrigo de miradas indiscretas y sin ver lo que hacía su vecino. Eso me parece muy bien. Sí. ¿Qué tiene que andar viendo si como o no como? Ahí está, señor. Por eso fundamos el Ku Klux Klan, justamente. Sí, señor. En el momento de la muerte de Pacomio, los 9 monasterios que había fundado contenían 7.000 monjes. Las soledades del Alto Egipto se habían poblado de estos ñatos. Algo había nacido allí, una nueva forma de vivir y de organizarse que debía transformar el desierto de Tabenesi en una pradera de sangre. ¿A quién quiere dedicar esta pequeña...? Se hace cuesta arriba, Alejandro, pensar en este tipo de prácticas que, en realidad, por supuesto, están cargadas de un error básico, el pecado de soberbia, digamos, aquel que quiere superar
digamos, En humildad, lo sos. Pero claro, un pacomio no es distinto de un patovica en el fondo, Claro. puesto que exacerba aquel tipo de cosas que supuestamente son tienen algún grado de riqueza frente a la divinidad. Pero, digamos, lo peor es esta especie de extraña competencia que se desarrollaba, porque bastó que un tipo se quedase parado y con los brazos como un vigilante de esquina extendidos para que otro lo hiciera con una sola pierna y le fueran sumando cosas a esto. Sí. Y esto hecho en nombre de Dios. Sí, hemos contado muchas veces. Hemos contado la cosa de los itagiritas y este Además, tipo de personas. extravagante. Ahora bien, digamos, esto da la impresión de que las sociedades habitualmente hacen una especie de culto implican sacrificio. Digamos, no digamos que sería lo mismo que promocionar el placer, pero es curioso cómo este tipo de costumbres se difunden en términos de lo que van a producir, del beneficio que van a tener. Y entonces se transforman en una especie también de trabajo de ensoñación. El problema es que aquellos que las están recomendando difícilmente las practican. Los biógrafos de Pacomio ciertamente no eran gente tan ascética. Y los únicos que se perjudican en este tipo de cosas son aquellos tan crédulos que no saben que lo que viene después, frente a este tipo de cuestiones, siempre es peor. Como que la única belleza que puede radicar en estas cosas es si son concebidas como un sueño de juventud. Y sueño de juventud, en homenaje al sueño que incluso les negaban. Les negaban, claro. Es el vals que va a cantar ahora mismo Carlos Gardel.